repetir hoy. Socialismo o muerte. Patria o muerte. Nombre: Fidel Castro Ruz. Edad: 64 años. Profesión: abogado. Cargo: presidente de la República de Cuba. Además, presidente del Consejo de Estado y primer secretario del Partido Comunista Cubano. Lugar de nacimiento: en una granja cubana. Padre español, de Galicia. Madre cubana. Educación: Colegio de Sacerdotes Jesuitas. Estado civil: divorciado, con hijos y nietos. Idiomas: inglés, aunque no le gusta hablarlo. Frase célebre: la historia me absolverá. Primera desilusión: a los 5 años se escribió a los Reyes Magos pidiendo autos y trenes. A cambio recibió por 3 años consecutivos una trompeta. Un programa especial, aproximadamente una hora y media. La idea era, a partir de la entrevista con usted... Ángel o demonio. Fidel Castro es por sobre todo amo y señor de Cuba. Por ello, la historia de esta pequeña isla está directamente ligada a quien por más de 32 años la ha gobernado. ¿Esto qué? Es un prendedor. Ah, una cosa. No tiene nada que ver con la estación. No hay ningún micrófono contigo. Nada, según sus más cercanos colaboradores, pasa sin su conocimiento o firma. Y es que Castro se da tiempo para todo, principalmente para recorrer y convencer personalmente a su pueblo de que la revolución aún está viva. A una verdadera fuerza constructiva. Contra todo lo que puedan decir sus detractores, Fidel es un ser carismático, que sabe manejarse a la perfección y que tiene el don de transmitir sus ideas con seguridad, con una reconocida oratoria. Hoy no hablo. Este es un acto de... Nuestro encuentro fue, por decirlo menos, peculiar. Después de varias fechas tentativas para una entrevista, Fidel Castro, no sabemos si por gusto personal o bien por medidas de seguridad, decidió conversar de noche, en lugares imprevisibles, recorriendo campamentos, fábricas y finalmente en su despacho particular. ¿Cuánta papa sacaron ustedes hoy? Al campamento lo asignaron, ¿no? Que es un hombre controvertido, lo es, que no deja indiferente a nadie. Sobre el 1,90 m de estatura se distingue a un líder por definición. Por ello, es muy difícil concluir si lo que él habló con reportajes de Mundo una noche de abril de 1991 corresponde a lo que siente o a lo que quiere proyectar. Yo, a mí mismo, como una excelente persona. Figúrate si voy a tener una opinión mala de mí mismo, ¿cómo podría vivir? No me resignaría, ¿no? Fidel es un hombre seguro de sí mismo y aparentemente una gran parte de su pueblo piensa que el comandante es un ser extraordinario. Sí sé que mis relaciones con la gente están basadas en la franqueza con que siempre lo he tratado, el hábito de decirle la verdad. Para muchos la verdad de Castro es dudosa y el respaldo que tiene entre su pueblo puede explicarse por el alto grado de ideologización de los cubanos, amén del poder de persuasión de la única voz que escuchan. Por ello, después de conocerlo, podemos concluir cuál es su arma, dónde está la clave para acaparar adeptos. Y no cabe duda de que la explicación del carisma de Fidel Castro no está en el fondo de las ideas que propicia, sino más bien en su personalidad. Entonces, en el intermedio tuve mucho tiempo sin probar un solo vinito chileno. Me han traído, no quiero nombrar nombres para no estar en competencia, pero me han traído algunos blancos de los mejorcitos. Y los tintos no lo han probado, son muy buenos. También, en general, son buenos. Debo hablar con elogio de los vinos chilenos y que me escuchen de no mencionar marcas, excepto que haya algún contrato de suministro de alguna buena marca chilena a cambio de propaganda, pero por ahora no puedo gratuitamente. Tiene buen humor este personaje de 64 años, amado y odiado, quien para una gran mayoría será siempre el cuco de América. De todos tipos ha habido chistes, algunos que no le hacen gracia y otros que sí le hacen gracia a uno. Estaba haciendo un discurso, Fidel. Hermano cubano, estos imperialistas nos están boicoteando con la cuestión del azúcar. Y había un guajiro con una canasta, coco y piña, coco y piña.
Coco y piña. Hermano cubano, y esta zafra me parece que la vamos a hacer desaparecer en Guantánamo. Coco y piña, coco y piña. Le estaba restando audiencia al discurso a Castro. No va y le cruza la mía y dice, oye chico, déjate jorobar con ese coco y piña que te había pegado una patada, vaya a parar a Miami. Y todo el pueblo, coco y piña, coco y piña. Si son contrarrevolucionarios no me hacen ninguna gracia. Lo que a nosotros nos hizo mucha gracia fue la clase de cocina que nos dictó Castro en medio de la conversación. En este campo tiene reconocidas dotes. Hiervo el espagueti entre 9 minutos y 10. De manera que quede entero, que no se me ablande. Al dentro. Pero varía, a veces tú lo cocinas en una olla o en otra. Y basta una olla y otra, y a lo mejor tiene que darle medio minuto, un minuto más, un minuto menos. Otra de las muchas aficiones de Castro son los deportes. Llegó a ser un buen basquetbolista, aunque ya no practica como antes. Pero la mejor medicina es el ejercicio. ¿Qué ejercicios hace? De vez en cuando hago la cosa ridícula de montar bicicleta en un cuarto. Pero es una de las cosas más aburridas que existe en el mundo y casi nunca lo hago. Lo que sí en una pequeña piscina nado. Fidel Castro no solo nada diariamente en su piscina, sino también lo hace en muchos temas, sobre todo en aquellos relacionados con una de sus grandes pasiones, la ciencia y la tecnología. Y en las investigaciones científicas estoy muy asociado con todo lo que tiene que ver con la salud humana. Producción de vacunas, producción de anticuerpos monoclonales, producción de medicamentos nuevos que pueden ayudar a prolongar la vida. ¿Y a usted cuántos años le gustaría vivir? Bueno, yo creo que a todo el mundo le gustaría vivir muchos años, aunque solo fuera por curiosidad. Y siempre que la vida estuviera asociada a algún sentido útil. Aunque muchos piensan que Fidel Castro tiene los días contados, el líder no lo considera así. Y pese a haber sufrido numerosos atentados en su vida, Castro le teme más a los problemas de salud que a un grupo terrorista. A la idiotez, por ejemplo, le daría mucho. Hay algunas enfermedades que conducen a la idiotez. Hay un mal que se llama de Alzheimer. Hay muchas enfermedades, yo creo que muchas enfermedades temibles. ¿Cuál ha sido el momento más doloroso de su vida? Un momento muy doloroso. Los momentos más dolorosos siempre cuando me he perdido algún compañero. Muchos compañeros perdió Castro en su lucha armada, y aunque se declara un no creyente, reconoce haber combatido con una medalla al cuello. Y yo me recuerdo que una niña de Santiago, muy cariñosa, mandó una cadenita con una Virgen de la Caridad, y yo la tenía, sí. ¿Cuál ha sido el costo más grande de la revolución de estos 32 años para usted en lo personal? Para mí. No puedo ni sentar en el malecón. Igual que los demás. No poder ir a muchos lugares que van los demás tranquilos. Si bien Fidel Castro estuvo casado en una oportunidad, relación de la cual nació su hijo Fidelito, el gran amor de su vida fue su compañera de guerrilla, Celia Sánchez. Se afirma que esta mujer ha sido el único ser humano que verdaderamente ha influido en Castro. Desde su muerte en 1980, aparentemente nadie ha ocupado el lugar que dejó Celia Sánchez en el corazón de Fidel. Es una cosa espontánea completamente, pero no ando de Don Juan, que no es lo mismo. Una cosa es elogiar a la muchacha. ¿Y qué voy a hacer? Tú me preguntabas al principio de qué cosa me sacrifico. Y yo te digo que me sacrifico de muchas cosas. Incluido. Porque tengo que dedicarme, en todo caso, a los amores platónicos. Coqueto no es, aunque juega a seductor. En más de una oportunidad lo comprobamos cuando conversó con alguna compañera. Y aunque no se declara vanidoso ni preocupado por las modas, para muchos lo más atractivo de Castro es su uniforme verde oliva. Oiga, cuénteme una cosa, así un poquito en secreto.
¿No se aburre de usar este uniforme todos los días durante 32 años? ¿No piensa cambiar de modo? Si tú supieras que ya me acostumbré y es muy cómodo. ¿Sí? Tú sabes lo cómodo que es que tú te pongas la misma ropa todos los días. Pero no siempre estoy vestido así. Cuando me voy a acostar me pongo una camiseta o una camisa de una payama. Camiseta no, de payama. Con Fidel Castro se puede conversar horas de horas. Procura ser amable y cordial, pero más adelante lo veremos menos relajado frente a temas que lo incomodan. Luego, conozca la voz de la disidencia cubana. Cuba en la crisis económica más grave de su historia. Y no supe cómo decir. Ya lo creo. Mira. Somos genios. Parece que lograron algo. Hemos creado el detergente perfecto. Ay, ¿cómo se lo imaginan? Bueno, que lave mejor esta que todas las manchas. Sí. Lo tenemos. Comenzamos bien. ¿Y tú? ¿Qué le pedirías? Que lave más ropa con menos cantidad. Claro, o sea, concentrado. ¿Qué otra cosa más? Que traiga la medida exacta por lavar. Le pusimos dosificador. Gran idea. Pero por supuesto, que cuide mi lavadora automática. Cuenta con ello. Perfecto. Bueno, aquí lo tienes. Científicos de Skip y de los principales fabricantes de lavadoras automáticas crearon el detergente perfecto. Nuevo Skip Ultra. Todo el poder del detergente concentrado en pequeñas partículas. Nuevo Skip Ultra. Elimina hasta la suciedad más profunda y con menos cantidad. Fantástico. Nuevo Skip Ultra. Ultra limpieza. Con menos cantidad. Mascarrón y Carozzi y más millones para usted. Se ganó 1.000.000 de pesos. La señora Marta Letelier González de Talca. Felicitaciones por ese millón. Además, hay cientos de premiados con 100.000 y 10.000 pesos. Sigue enviando 2 caras principales de cualquier envase Carozzi a clasificador 101 Santiago. Resultados los martes en la tercera. Quedan millones en el bolso mágico y la están esperando a usted. Carozzi siempre mejor. Ya no me complico la vida. Por eso, en vez de usar champú y acondicionador, me lavo el pelo y listo. Con el nuevo Per Plus, shampoo más un completo acondicionador, todo en uno. Realmente funciona. Mira mi pelo, está limpio, impecable, como a mí me gusta. Se ve perfecto y todo lo que hice fue lavarlo y listo. Nuevo Per Plus. Shampoo más un completo acondicionador, todo en uno. Para que nadie te los coma, ahora Cereales Nestlé te regalan un clip clave en todos los envases marcados. Un entretenido candado de combinación para que conviertas cada envase en un cofre bajo clave. Disfruta tus cereales para el desayuno Nestlé y encuentra gratis tu clip clave. ¡Colecciónalo! Ah, no. Y más encima almorzar a la rápida. Después ando con una pesadez. ¿No te pasa lo mismo? No, lo evito con Pancreoflax. ¿Ahora? Antes o durante, nunca después. Tenías toda la razón. Para eso están las amigas. Con Pancreoflax todo le cae bien. Antes o durante, nunca después. Y ahora para nosotras, Camay ha creado una nueva forma, más curva y más consistente, para entregarnos toda la suavidad Camay por más tiempo. Pruébala. Cuando se emprende una tarea importante, es necesario contar con un gran respaldo. Y eso se llama soporte. En computación, solo Acer puede ofrecerle ese soporte. Acer, la fuerza está en el soporte. Las grandes ideas renacen para destacarse. Destacadores Pelican, para no olvidar. En artículos de escritorio, Pelican, la marca alemana líder en el mundo. Este es uno de los regalos más valiosos que puede hacer a sus hijos. ¿Las últimas noticias? Todo
todo el conocimiento del mundo que regala las últimas noticias con el Larousse Enciclopédico. 46 libros de consulta general para el hogar, con temas científicos, históricos, literarios, ordenados alfabéticamente. Todo el conocimiento del mundo para enriquecer a sus hijos gratis, cada miércoles con las últimas noticias. Larousse Enciclopédico. Auspicia Gendelman. Otro golpe de las últimas noticias. Exíjalo gratis este miércoles. Cuando él me dijo, esa luz en tus cabellos, yo lo encontré interesante. Y cuando dijo, son suaves como la seda, yo lo encontré muy seductor. Pero lo que en realidad lo sedujo fue Préférence Excellence de L'Oréal. Para mí, la mejor coloración del mundo, profunda, luminosa, muy natural. Es cierto que Préférence es un poco más caro, pero mi cabello lo merece, ¿no? Queda tan suave, tan brillante, como yo quiero, como él quiere. Nuevo estuche completo Préférence Excellence. La perfección del color, el cuidado del cabello. Existe una frase que se atribuye al líder nicaragüense Ben Pastora que dice: Fidel no se cae ni de la cama. Después de 32 años de gobierno dictatorial, Castro todavía no cae. Pese a las presiones de Estados Unidos, pese a las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, y pese a la crisis económica que vive Cuba. Pero Fidel no está dispuesto a transar, y su discurso político sigue inalterable. Escucharlo hablar hoy es casi lo mismo que hace 32 años. Sí mantenemos el lema de socialismo o muerte, y lo mantenemos muy seriamente y muy sinceramente. Creo que la obra de la revolución es la obra más generosa que se haya hecho jamás en materia de derechos humanos. Aquí tú no te encontrarás niños pordioseros, niños descalzos, ancianos abandonados, niños sin hogar. Aquí en la historia de la revolución jamás se cometió violencia física contra las personas, jamás desapareció nadie, jamás fue nadie asesinado, jamás fue nadie torturado. Digan lo que digan los calumniadores a sueldo de Estados Unidos, y eso lo sabe nuestro pueblo mejor que nadie. Comandante, ¿qué posibilidades de disentir, de pensar distinto y de expresar ese pensamiento tienen el pueblo cubano? Y dentro del partido todo el que quiera, dentro de la revolución todo, contra la revolución ninguno, porque ese es el principio. No voy a andar con hipocresía de ninguna clase. Aquí hay un partido, si hubiera otro partido es el de los yanquis, el de la contrarrevolución, y entonces desde luego no estamos dispuestos a promover fuerzas organizadas y legalizadas para tratar de destruir la revolución. No, con eso tenemos una actitud firme y no pensamos variar nuestra conducta. El contrarrevolucionario no tiene derecho en nuestro país. De modo que el que piensa distinto y quiere manifestar ese pensamiento debiera irse. Bueno, no debiera irse. Si quiere irse se puede ir, pero no tendrá los instrumentos para hacer una contrarrevolución abierta en nuestro país. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de... Después de La Habana, Miami es sin duda la segunda ciudad más conocida de Cuba. Aunque territorialmente pertenece a los Estados Unidos, la gran cantidad de cubanos exiliados que viven aquí la han convertido en la capital del movimiento anticastrista. La conducta del gobierno cubano ha sido realmente horripilante en los últimos años. Nuestros activistas de derechos humanos y dirigentes se encuentran en presidio. Elizardo Sánchez Santa Cruz, por ejemplo, que ustedes entrevistaron hace un par de años en La Habana, unos meses más tarde fue a parar a la cárcel y lleva 2 años allí por hablarle a periodistas, a corresponsales extranjeros de los problemas del país. En Cuba no existe la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de organización. Cerca de 1 millón de cubanos han emigrado a Miami por motivos políticos. Algunos salieron con el permiso de las autoridades comunistas, otros simplemente decidieron escapar. El año pasado, un joven deportista cubano se hizo famoso en los Estados Unidos al cruzar en un windsurf los 160 kilómetros del peligroso mar que separa a la isla de este país. Para planearlo casi que ni lo planifiqué mucho. Eso fue más bien que lo pensé y lo hice. ¿No tuviste problemas con corriente o con viento excesivo? No, viento bastante fuerte, buenas olas, bien grandes y en fin, bien bueno. ¿Tú dejaste familiares allá en Cuba? Sí, somos 5 hermanos. Tengo a mi mamá,
tengo mi papá allá. Y bueno, estoy luchando, viendo ahora cómo es que lo puedo sacar de allá. Utilizando embarcaciones más improvisadas, otros 400 cubanos llegaron a Miami el año pasado. Humberto Sánchez las colecciona. Quiere formar un museo en homenaje a los miles de compatriotas que han muerto en el intento. ¿Tú sabes qué porcentaje son los que logran sobrevivir a esta travesía? Sí, 1 de cada 3 personas que intentan escapar del régimen en Cuba logran tocar tierras de libertad acá. Y los demás, si no son capturados en Cuba, en muchos casos han sido simplemente asesinados. En otros casos pues han sido puestos en cárceles. O sea, los que no son capturados, los que no son asesinados, pues mueren en el mar. Hay un control tremendo. Arturo Cuenca es uno de los pintores jóvenes más destacados de Cuba. Hace solo algunas semanas aprovechó una exposición en Miami para asilarse en los Estados Unidos. Arturo, ¿cómo crees que la juventud, tus compañeros que dejaste en la isla, están percibiendo el proceso cubano hoy? Bueno, los jóvenes son ya totalmente críticos al sistema, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, los que tienen ahora desde 15 a 25 años. Pues la generación de nosotros era un poco más idealista, ¿no? Se entregó a la revolución, la criticaba, pero un poco desde dentro. Ya los jóvenes ya que se criaron ya en una revolución dentro de problemas muy serios, ya no tienen esos ideales, ya son más escépticos y la crítica es mucho más aguda. De un modo u otro, los disidentes de Fidel Castro se las ingenian para llegar a Miami. Según un reciente estudio de la Universidad de Florida, el 60% de los cubanos exiliados se opone a un diálogo con Fidel Castro y el 85% estima que Estados Unidos debería apoyar una rebelión armada en Cuba. A Fidel lo que hay que tumbarlo es a balazo, a cañonazo, a tiro. Con Fidel no queremos nada, diálogo ni nada, que se vaya lo que queremos. No queremos ningún diálogo con Fidel Castro, ahí no hay diálogo que vale. Tiros a la cabeza y fuera. Ramón Cernuda se opone a la alternativa violenta. Es muy criticado en Miami por sostener una postura favorable al diálogo. Los que desde aquí predican la violencia, la predican en calzoncillos. No tienen la fuerza moral porque no están dispuestos a ir a derramar su sangre por esas ideas por las que abogan. Los que están en Cuba, los que tendrían que pagar el altísimo precio de la lucha fratricida, se niegan a esa barbaridad y quieren encontrar soluciones entre hermanos a los problemas del país. Bueno, yo quiero... Jorge Mascanosa es el líder indiscutido de la disidencia cubana. No solo no cree en el diálogo, sino que busca la caída de Fidel a través del colapso de su economía. Para esto persigue aislar a Cuba de la comunidad internacional. De que el cubano que está en la isla no solamente quiere el aislamiento económico de Cuba, sino quiere el aislamiento diplomático, quiere que se ilegitimice al gobierno comunista de Cuba, porque entre menos legitimidad, entre menos recursos económicos posee el gobierno de Cuba, más pronto se va a acabar esa terrible pesadilla para el pueblo cubano. Durante muchos años los cubanos exiliados en los Estados Unidos tuvieron dos ideas fijas. Una, eliminar a Fidel Castro, y la otra, volver a su país. Hoy las cosas han cambiado un poco. Siguen pensando en matar a Fidel, pero ya no están tan seguros de querer volver a Cuba. Según la encuesta de la Universidad de Florida, solo 1 de cada 4 exiliados volvería a Cuba si hubiesen cambios democráticos. Por el momento, son pocos los que dejarían todo lo ganado en Estados Unidos para volver a empezar en la isla. Pero tal actitud no impide que la mayoría de los cubanos de Miami sueñen con el día en que puedan ver a una Cuba sin Fidel. Dado que Castro es un personaje que ya está aislado diplomáticamente, un hombre que está en una franca, total, abierta bancarrota económica, incapaz de solventar las más perentorias necesidades del pueblo cubano, como está políticamente en una aguda crisis, consecuencia del problema económico insoluble que tiene en sus manos, yo creo que ya se le apagó la estrella a Castro. Cuando la periodista Rosana Bontempi le preguntó a Castro si se sentía solo, Fidel le contestó: solo, pero en la cima. Tanto le gustó a Fidel Castro esta respuesta que 2 días más tarde la volvió a repetir ante una multitud de jóvenes. Es quizás el nuevo eslogan de un hombre que, por cierto, está cada día más aislado, pero que tiene a honor el no desviarse de los principios de su propia revolución. Y aunque se le nota un poco dolido con sus hermanos socialistas de Europa, Fidel no está dispuesto a seguir sus pasos. La pregunta entonces es: ¿hasta dónde podrá resistir un sistema tan rígido y tan contrapuesto al que impera hoy en el mundo? ¿Qué hacer ahora cuando
un mundo que nos vuelve la espalda. ¿Te refieres a la dificultad de los problemas que tenemos ahora? Con toda esta catástrofe del campo socialista. Sí. Y con las dificultades de la URSS. Sí. Bueno, somos mucho más que antes. Por ahí tengo más o menos el dato de los habitantes que somos ahora. Si quieres te lo muestro. Según esta proyección, en este equipo que me regaló, creo que el Fondo de las Naciones Unidas, ahora debemos ser 10.628.000 habitantes. 628.788. Somos mucho más que entonces. Y tenemos mucha más experiencia. Estamos estudiando, analizando y desarrollando muy diversas formas de cooperación con países capitalistas también, y aceptando formas de inversión interna en el país, formas de inversión externa en forma cooperada con el país. Pero eso hace 10 años usted no lo habría aceptado. Sin embargo, hoy día lo está aceptando. ¿Significa una revisión del sistema? No, porque hace muchos años habíamos aceptado ya las posibilidades de empresas mixtas y de inversiones de capital extranjero. Solo que no se había convertido en una cuestión tan importante como ahora. Y tampoco habían surgido posibilidades. Estas posibilidades surgieron fundamentalmente por el turismo. Digamos que esto no es totalmente nuevo. Pero si en circunstancias como esta, en que nosotros tenemos más limitaciones para la obtención de capital, surgen formas de cooperación en que hay que contar con el capital extranjero, nosotros estamos dispuestos a aplicar esa forma, quizás en un grado mayor que antes. Junto al tabaco y al café, el azúcar es uno de los principales productos de exportación de este país. Sin embargo, la comercialización de todos ellos seguramente no va a ser suficiente para financiar algunos de los servicios básicos de Cuba. La isla hoy día recibe cada vez menos subsidios del mundo socialista y está siendo obligada a abastecerse por sí sola. Aunque en los últimos años esta actividad ha recibido el impulso de nuevas tecnologías, la recolección de la caña de azúcar, conocida aquí como zafra, se hace hoy también a mano. Pero a pesar de este avance han surgido últimamente otros problemas. La dificultad para obtener repuestos obliga a extremar el cuidado de las máquinas. Antes del corte de la caña, cuando ésta se encuentra aún verde, los campos son quemados con el fin de identificar las piedras y evitar así dañar las cuchillas de la segadora. Las máquinas tienen problemas con las piezas y eso. ¿Se están produciendo menos o están produciendo menos? No, sí se está luchando con ella ahí, pero el problema es que no se está cortando, porque es distinto una pieza que se remienda a una pieza que normalmente lleva a cambiarla. Cuba es el cuarto productor de azúcar del mundo, sin contar el petróleo que este país recibe de la Unión Soviética y cuyo excedente la isla vuelve a exportar. El azúcar representa más del 75% de sus propias exportaciones. Esta es la central azucarera Australia, a la que llega la caña ya cortada. Impulsadas en parte por energía a vapor, algunas maquinarias de esta planta parecen extraídas de la revolución industrial. No obstante, logran exprimir la caña perfectamente. Tanto en esta como en la generalidad de las empresas, es posible apreciar leyendas que buscan algo más que incentivar la producción. El actual dilema de Cuba es la alta dependencia económica que tuvo y aún tiene de los países socialistas. Lo que necesitamos son las materias primas, los aceros. Esta se acentuó después del drástico bloqueo económico que le impuso Estados Unidos como protesta por su régimen. Sin embargo, el nuevo escenario mundial
caracterizado por economías más abiertas y competitivas, cambió las reglas del juego y también las de la solidaridad de antaño. Como hoy apenas llega nada del campo socialista, Las exportaciones de otros productos importantes como el níquel, por las que la Unión Soviética pagaba a Cuba bastante más que el valor real, deben hoy transarse en moneda convertible y a precios de mercado. Derivado en parte de lo anterior, el futuro de Cuba no se ve precisamente halagüeño. Nos venimos preparando desde hace años, desde que se comenzó a visorar esa crisis, para enfrentar esa situación y para que los recursos que podamos disponer sea suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas e incluso desarrollarnos. Previendo esta situación, Cuba dio curso al denominado Período Especial para Tiempos de Paz, que consigna políticas de austeridad en todos los frentes, incluido el energético. Desde ya el número de taxis de La Habana fue reducido de 4.000 a 2.000. En los casos de los carros particulares se redujo la gasolina un 25%. Antes se le daban 75 litros mensuales y ahora se le daban 50. Sí, nos afectaba cantidad. Sí, lo que pasa es que antes se daban trimestralmente los bonos, entonces la gente lo que hacía, pues se gastaban los bonos de inmediato, ¿no? Y ahora los dan mensualmente. En este escenario, bienvenidas sean las motos y las 200.000 bicicletas que se están importando desde China. Pero el ahorro también ha llegado al campo, en donde se aplica un programa de sustitución de tractores por bueyes. ¿Cómo los llama cuando está trabajando con ellos? ¿Qué les dice? No, yo abajo, arriba y lo llamo por el nombre. Se llama Comandante y Gavilán. ¿Cómo se le portan? No, bastante bien. ¿Desde cuándo que están usando huella aquí en el campo? Bueno, yo llevo casi un año trabajando aquí a pie de 11 meses, y desde que entré aquí estoy con bueyes. ¡Arriba! ¡Mira, comandante! Las medidas adoptadas por el gobierno en febrero pasado y que buscan una mayor equidad en la distribución de productos escasos se suman al sistema de racionamiento ya imperante en Cuba, a través del cual cada persona tiene una libreta para alimentos y otra para adquirir ropa y productos industriales. Con una cuota para todo el mundo por igual. Como Don Omar, cada miembro de su familia puede acceder a 2,5 kilos de arroz al mes, 280 gramos de porotos rojos, 1/4 de litro de aceite, medio kilo de lentejas, 3 latas de leche condensada y 2 kilos de azúcar. En cuanto a vestuario, la tarjeta da derecho a un par de zapatos al año. También se pueden comprar algunos productos en el mercado liberado, pero no siempre los hay y son generalmente mucho más caros. Esta radio tocadisco, por ejemplo, cuesta 550 pesos, en tanto los sueldos fluctúan entre 150 y 450 pesos mensuales. En estos casos hay que hacer largas esperas. Sí, 3 horas, 4. 5, 6. O 5, 6. El gobierno restringió la venta de medicamentos y de electrodomésticos. Las planchas eléctricas, por ejemplo, solo se venden a parejas de recién casados. Dentro del plan de emergencia, los primeros resultados positivos se han visto en el campo, donde la comunidad está participando activamente. Hoy se producen más hortalizas que en igual periodo del año pasado. Granjas como El Paraíso, y las hay varias a lo largo del país, han contribuido a esta meta. El campamento Paraíso surge en septiembre del año pasado, con un llamado que hizo la dirección de nuestro país en apoyo al desarrollo agrícola, al desarrollo económico de todo el territorio nacional, y bueno, para de esa forma darle de comer a nuestro pueblo. En medio de estos planes se abre un espacio para la inversión extranjera. Esta naranja cubana, que seguramente va a ser destinada a la exportación, tiene un componente chileno. Es el fruto de una sociedad formada entre el Estado cubano y el empresario Carlos Cardún. Aquí se produce una naranja de sabor dulce, pero de aspecto no muy atractivo. Cardún toma parte en una modalidad empresarial que permite participación sobre las utilidades, pero no en la propiedad. En este caso se pretende mejorar el fruto y comercializarlo internacionalmente. Si bien no en el área netamente alimenticia, el tabaco es otro producto consignado en los planes para obtener divisas. Todo lo que se produce aquí en la industria José Martí, unos 20.000 puros diarios, se comercializa en el exterior. A pesar de reconocer las dificultades por las que atraviesa el país, el cubano en general parece aceptar las reglas que le impone el régimen de Fidel Castro. Estamos en un país
país con muchas dificultades, pero apoyando a nuestro comandante en jefe y como él resistiremos hasta donde sea necesario. Esta actitud puede explicarse por muchas razones, tal vez por miedo, o por el control a que está sometido, o por la persistente campaña ideológica a la que está expuesto, o quién sabe si por su optimismo natural, o simplemente porque los habitantes de esta isla ya han conocido tiempos difíciles. Esos son los factores que está considerando el gobierno de Cuba para superar su actual crisis económica. Por un lado, un aumento de la producción agrícola, y por el otro la obtención de mayores ingresos provenientes del turismo y la biotecnología. De la evolución de esos tres elementos va a depender la sobrevivencia de su actual sistema económico. Luego, los grandes logros de la revolución. Recorra las bellezas naturales de la isla. ¿Quiénes conocerán Cuba sin Fidel? En Cuba, si esta niña se enferma, tiene asegurada la atención médica gratuita, al igual que los 10.600.000 habitantes de esta isla. La salud para todos es uno de los principales logros de Fidel Castro y es también uno de los pilares fundamentales en que se basa la revolución cubana. Por esta razón, al menos desde el punto de vista físico, los cubanos se sienten tranquilos. Hoy, este país tiene la expectativa de vida más alta del tercer mundo, 75 años. En los 263 hospitales de la isla ya no hay enfermos de difteria ni polio. Los cubanos, al igual que los habitantes de las naciones más desarrolladas, mueren hoy de infartos y tumores malignos. Y es que en el campo de la salud, Cuba compite de igual a igual con los países más avanzados. Claro que lo ha hecho con estilo propio. En este sentido, han implementado un sistema llamado médico de familia. Diana Ruiz es uno de estos profesionales y tiene a su cargo la atención médica general de 738 personas en un barrio de La Habana. Ella y una enfermera viven en el mismo edificio donde se encuentra el consultorio, de modo que la comunidad tiene al alcance de la mano a su médico sin tener que desplazarse fuera de su sector. Vivimos ahí en la casa, un apartamento que tenemos arriba y bueno, siempre estamos ahí y entonces allí se nos avisa, bajamos, atendemos al paciente y... El equipo también hace controles permanentes a domicilio. Este sistema de medicina preventiva creado hace 6 años ya cubre la mitad de la población de Cuba y con él se ha logrado el nivel más bajo de mortalidad infantil de toda Latinoamérica. Otro de los aspectos fundamentales que completa esta cadena de salud para todos es la investigación científica. Cuba se encuentra a la vanguardia en varios campos de la ingeniería genética y la biotecnología. En estos laboratorios de La Habana han logrado producir una vacuna contra la hepatitis B, otra contra la meningitis, por cuya exportación a Brasil Cuba recibió $80 millones el año pasado. Interferón, sustancia que se utiliza en el tratamiento de diversos tipos de cáncer. Y recientemente lograron sintetizar una proteína involucrada en el crecimiento de la piel que permitirá regenerar tejidos dañados. Pero los avances más espectaculares están en el campo de la neurocirugía. Aquí cuentan con un tratamiento que no se aplica en muchos países del mundo. En enfermedades causadas por una degeneración del sistema nervioso central, como el Parkinson o Alzheimer, los cubanos han desarrollado una técnica quirúrgica que consiste en reemplazar las células cerebrales dañadas por las células extraídas de embriones de entre 2 y 6 semanas. Se ha demostrado, mediante estudios experimentales realizados durante muchos años, que el tejido nervioso adulto, cuando se trasplanta, no supervive. Por eso es necesario realizar trasplante de tejido nervioso embrionario. Tanto en la medicina de punta como en la biotecnología y todo lo que involucra terapias de rehabilitación, Cuba espera obtener las mejores divisas. Son, en síntesis, algunos de los servicios que intentarán exportar. Lo normal, la condición normal es la H. Ahora, ¿viste cómo mejora? Viene, no, viene. Vamos, bota la fuerza. Viene. Yo diría que en buena medida el desarrollo científico que vemos en Cuba en diferentes esferas de los conocimientos del que son partícipes jóvenes de 30, 38, 40, 45 años, es precisamente un resultado tangible de la educación que han recibido
a lo largo de los 31 años de revolución. Cogemos 2 por menos 3,12 más 5,6, lo dividimos por menos 4 y el resultado es lo que nos da de todo el cálculo. El sistema educativo cubano, al cual todos tienen acceso en forma gratuita, es en efecto otro pilar importante de esta revolución. En 1960, un ambicioso plan redujo en 9 meses el índice de analfabetismo del 23% al 3%. Actualmente hay casi 3 millones de alumnos en las escuelas y universidades de la isla. ¿Y saben cuál es la capital de Chile? Santiago de Chile. Y cuéntenme qué saben decir en inglés. Bueno, nosotros sabemos saludar. A ver, háblame un poco en inglés, a ver. Hello, my name is Aima. How are you? I'm fine, thank you. Ya hemos estudiado Roma, Grecia, Egipto. Y de los filósofos antiguos, de los filósofos griegos, ¿saben algo? A ver, ¿quién fue Aristóteles, por ejemplo? No le hemos dado. La educación en Cuba es dirigida y planificada por el gobierno. Todo niño tiene la obligación de asistir hasta 9º grado. Sin embargo, la mayoría continúa hasta ingresar a alguna de las 44 carreras universitarias que se imparten. El gobierno, en concordancia con los planes de salud, ha dado gran énfasis a las ciencias médicas, que cuentan con 24 facultades. Pero más allá de las exitosas estadísticas que muestra Cuba en esta área, al conversar con los niños quedan en evidencia los contrastes. Por un lado, inocencia y candidez, por otro, la notoria influencia ideológica. ¿De dónde viene el ratón Donald y el ratón Mickey? De Estados Unidos. ¿Y les gusta o no? Sí. ¿Los niños de Cuba son felices? Sí. ¿Sí? Demasiado. ¿Así? ¿Por qué demasiado? Porque nosotros podemos ir libremente pasearnos por las calles sin que los policías nos puedan golpear, caernos atrás. Podemos ir a la escuela. No tenemos que estar limpiando botas en las calles. El héroe más importante de Cuba es Fidel, que es nuestro máximo líder, que por él nosotros damos la sangre. Él es nuestro comandante y jefe. Y nosotros a él lo queremos mucho y lo admiramos mucho. Y nos ha hecho un gran favor dándonos escuelas, casas y hospitales. Un revolucionario de la patria que luchó por Cuba para poder defender la Cuba. ¿Y él cómo es? Es muy bueno, porque él siempre ha luchado por la patria y ha defendido a la patria por mantener lo que tenemos ahora. Modesto pero dotado con lo básico es el aeropuerto José Martí de La Habana. Algo pequeño, eso sí, para atender expeditamente a tanto nuevo turista que está llegando a la isla caribeña. Un control policial verifica que cada extranjero posea la visa exigida para ingresar al territorio cubano. A la salida del terminal, los visitantes tienen la opción de arrendar un moderno auto japonés o usar alguno de los taxis Mercedes-Benz, un lujo reservado solo para el turista. De este modo, los extranjeros pueden desplazarse con comodidad por la isla más grande del Caribe. Con sus 1.200 kilómetros de largo, similar a la distancia entre Santiago y Chiloé, Cuba es vecina de Estados Unidos por el norte y Jamaica por el sur. Este territorio, generoso en bellezas naturales y clima siempre cálido, dejó de ser privilegio de los cubanos desde el momento en que el gobierno debió optar por lo que llamó el mal necesario del turismo. La urgente necesidad de obtener dólares para aumentar las arcas fiscales obligó a ceder en el principio de no permitir la entrada del capitalismo. Y para atraer turistas, Cuba está haciendo un esfuerzo por elevar la calidad de sus servicios hoteleros. Si bien aquí las visitas gozan de enormes privilegios respecto del cubano, salta a la vista que los servicios son deficientes. Por ejemplo, en la habitación de nuestro hotel, uno de los 4 mejores de La Habana, era evidente que los artefactos sanitarios requerían de una urgente mantención.
necesitan un poquito más de mantenimiento, Nada más. pero nada más, todo lo demás está muy bien. Pues todos nos han tratado tan bien que uno no se fija tanto en eso. A lo mejor no es lo mejor la instalación, pero es lo mejor la gente. Entonces una cosa con la otra está... compensa con la otra. Un 10, le damos un 10. La Habana es paso obligado para los más de 200.000 visitantes extranjeros que está recibiendo Cuba cada año, en su mayoría canadienses, europeos y mexicanos. Chilenos viajaron 3.000 en la última temporada. La capital sorprende por su belleza, pero también impacta el hecho de que parece estar detenida en los años 60. En general pueden distinguirse tres tipos de barrios, aquellos más populares con pintorescos balcones, los sectores residenciales, cuyas casas en su mayoría están destinadas a embajadas e invitados del gobierno, y la Habana Vieja, donde se ubica el casco histórico, el más popular entre los turistas. Una de las cosas que más llama la atención aquí en Cuba es la existencia de lugares como este. Se llaman diplotiendas y aquí solo tienen acceso los turistas, quienes deben pagar en dólares. Los cubanos no tienen ninguna posibilidad de acceder a estos productos. Por ley, un cubano no puede manejar dólares y por eso tampoco tiene derecho a los mejores artículos reservados solo para turistas. Una política de doble estándar que busca captar el máximo de divisas. Y no solo hay tiendas para turistas, también hoteles, así como peluquerías, supermercados y talleres mecánicos. Los 200 millones de dólares anuales que está reportando la actividad turística son suficientes, al menos por ahora, para que los cubanos acepten estas diferencias. El dólar es lo que nos interesa, por eso al contrario, mientras más vendamos mejor. Hace falta la divisa para comprar medicina, libros y otras cosas. ¿Ya? Entonces hay que sacárselo al turista, porque nosotros no tenemos. El Tropicana, con su espectáculo que ya cumplió 50 años, es sin duda el más famoso de los panoramas que La Habana ofrece al visitante. Pero nadie que venga a Cuba se conforma con ver solo la capital. Por una carretera de doble pista se llega a uno de los lugares de mayor atracción con que cuenta la isla. Varadero es la playa más famosa de Cuba y la más visitada por los turistas. Por eso aquí se encuentran los principales complejos hoteleros de la isla. Kilómetros de playa de arenas blancas y cálidas aguas son el principal atractivo para el visitante y también para los inversionistas extranjeros. El Hotel Sol Palmeras fue el primero construido con capitales externos y cubanos. Hasta ahora, España es su principal socio en esta empresa mixta, sin precedentes en la historia del gobierno de Castro. Como negocio funciona muy bien y como entendimiento con la parte cubana, el otro socio, creo que es perfecto. Las comodidades de estos hoteles para uso solo de turistas compiten con los mejores del Caribe. Mal que mal, la empresa española Meliá está invirtiendo 70 millones de dólares en varios proyectos. La administración del complejo está a su cargo, como también la contratación y capacitación del personal cubano que trabaja en los hoteles. Si los planes del gobierno se cumplen, en 1995 Cuba contará con 50.000 habitaciones y 1,5 millones de visitantes por año. El turismo podría transformarse entonces en la principal fuente de ingresos de Cuba. Una apertura que trae dólares, pero que también implica un riesgo, porque el contacto permanente con los extranjeros hará más difícil mantener incólumes los elementos anticapitalistas de la cultura revolucionaria. Ay. Más del 50% de los cubanos tiene menos de 30 años. Son los hijos de la revolución. Son los hombres y mujeres que nacieron bajo el gobierno de Fidel Castro. Son los ciudadanos que crecieron en una sociedad comunista. Son los jóvenes que desde muy pequeños aprendieron que Cuba es un país diferente. Fidel vive la revolución.
hacer los círculos, hacer las casas. Y ahora la revolución es la libre para que los niños tuvieran hospitales, médicos, casas, edificios, círculos, edificios, juguetes para jugar, porque antes cuando estaba Batista no se jugaba. La nueva generación cubana se desarrolló en un ambiente de reforma agraria, de trabajo colectivo y de educación planificada. Los cubanos crecieron bajo las reglas de un Estado todopoderoso, dueño de la propiedad y la distribución de los bienes y servicios. En este contexto, la Iglesia Católica, por ejemplo, actúa en forma bastante marginal. De hecho, en Cuba, ningún católico puede aspirar a un puesto público. Los servicios religiosos son escasos y muchos creyentes asisten temerosos. La falta de una orientación católica se hace mucho más patente si se observan los altos índices de aborto, más de 160.000 al año, sumado a una elevada tasa de divorcios, que significa que en Cuba aproximadamente 1 de cada 2 matrimonios se disuelve legalmente. Esta realidad podría tener su génesis en una concepción de valores diferente a la que acostumbra el resto de América. Yo, muy natural, porque es una cosa normal. La reproducción, ¿cómo esto? ¿Cómo esto? Aquí de la secundaria se está dando la educación sexual. Y eso es una cosa muy normal. Creo que la juventud tiene mucha libertad, hay mucha promiscuidad. Y por ahí están las enfermedades que uno sabe. La juventud está muy... ¿A qué edad empiezan a tener relaciones sexuales las jóvenes aquí en Cuba? Bueno, hay un promedio, digamos, yo diría 14, 15 años realmente. Debe un grupo menos, pocos, digamos, de jóvenes con 14, 15 años que están embarazadas. Yo entiendo que eso no está bien, porque ni has divertido, ni has disfrutado, ni has trabajado, ni has nada. Lo que haces es, digamos, sacrificar tu vida para tener tu hijo, pero más nada. Yo entiendo que una joven de 14 años que salga embarazada y no hable con su madre a tiempo para hacerse una interrupción, por ejemplo, es porque la madre no ha depositado una verdadera confianza en ella. Los jóvenes cubanos son sin lugar a dudas mucho más liberales que sus padres, mucho más abiertos que los hombres y mujeres que lucharon con Fidel. Y es en esta generación donde, desde el punto de vista político, surgen las voces más críticas. Cuando no esté Fidel, esto va a ser un caos, va a ser la lucha interna entre nosotros mismos. No hay nadie que lo sustituya, porque él dice una cosa allá arriba, pero abajo se hace otra. Hay discriminación, pero no por parte de... Falta de principios, falta de libertad y falta de todo. El día que se muera, esto va a ser un caos, compañera. ¿A ti te gustaría salir de Cuba? Salir de Cuba, pero venir otra vez a Cuba. No dejar a Cuba. De visita. De visita. Ver a algún familiar, o si no de turista, que no se permite en Cuba ser turista. Nada más que se permite ser dentro del país y con una serie de regulaciones que no son las mismas. Se permite ser turista. Dentro del país, pero con una serie de regulaciones. Aquí el que tiene dinero puede ir a la Unión Soviética, a un país socialista. Tú me perdonas, pero aquí sí se permite. Lo que pasa es que no hay dinero para ir a un país socialista, pero nosotros también podemos ser turistas. No. Ir a un país que no sea socialista. Pero ¿por qué socialista solamente? Bueno, eso sí ya no lo sé, pero bueno, nosotros podemos ser turistas. Pues yo quiero ir a México, a Argentina. Bueno, ya estás hablando de te estás yendo por el capitalismo. Pero ¿por qué el capitalismo no es malo? Bueno, pero aquí el socialismo no es malo tampoco. Ninguno de los dos son malos. No diga que aquí no se puede ser turista, porque aquí se pueden ir a países socialistas. Pero con una serie de regulaciones que no tiene todo el mundo, mi cielo. Por eso mismo, no tienes tú ni tienes otro, pero ahí, ¿quién puede ir a otros países? Mira, tú quieres viajar a la Unión Soviética, pero te dan un cheque, pero no puedes comprar todo lo que tú quieras con ese cheque. Estamos hablando de viajar, no estamos hablando de comprar nada, ropa ni nada. Estamos hablando de viajar. Tú quieres viajar, pero no quieres comprar nada. No quieres tomarte una cerveza, no quieres tomarte un refresco. Tú lo que no quieres es viajar a un país socialista. Te gustaría ir a México, a los Estados Unidos, pero no digas que nosotros no podemos viajar, porque nosotros podemos ser turistas igual. A Francia, a Italia, a cualquiera le gusta, a Hong Kong, vaya a Hong Kong. ¿A quién no le gusta? A Cancún. A mí me gustaría conocer cualquier país fuera de Cuba. Pero bueno, ¿no te lo permiten? No tengo, sí me lo permiten ir a países socialistas, pero no hay dinero. Para disentir en Cuba todavía hay que ser muy valiente. Minutos después de retirarnos del lugar donde ocurrió la discusión, comprobamos con asombro que la policía se llevaba detenido al joven que se atrevió a defender una posición diferente a la oficial.
Sin lugar a dudas, este joven cubano no forma parte de los 650.000 militantes de las Juventudes Comunistas, un movimiento que preside el líder Roberto Robaina y que, de acuerdo a sus propias palabras, no intenta apoyar a ningún grupo que pretenda hacer oposición. Permitir un movimiento que, de manera opositora a la obra de la revolución, se pueda representar de esa manera para, en cierto modo, socavar la obra que estamos levantando, en nuestra opinión no es lo que nosotros vamos ni a estimular ni a permitir. Aparentemente en Cuba las cosas son blancas o negras. O se está con la revolución o se está en contra. Y mientras Castro permanezca en el poder, es difícil pensar que los matices puedan tener cabida. La pregunta es entonces, ¿qué va a pasar el día que Castro no esté? ¿Para qué me voy a poner a hacer ilusiones? Si en general, ya después que los hombres pasan, no lo recuerdan mucho. Fidel Castro es modesto en su apreciación, porque no cabe duda que su figura no pasará inadvertida. Será la historia la que, en definitiva, juzgue su obra. Plegada en 3 y en práctica bolsita individual. Solo tú sabes lo que llevas en tu cartera. Solo Lady Sun Pocket es más práctica y discreta. Lady Sun Pocket, el secreto mejor guardado. De la línea Lady Sun, la más confiable. Muchas gracias, comandante. Encantado, muchas gracias a ti también. He tratado de responder tus preguntas, he tratado de ser breve y he tratado de responderlas todas, como siempre hago, con mayor éxito o con menor éxito. Ojalá la entrevista sea de tu agrado y sea del agrado de tu público. Muchas gracias. Ya llegan las noticias de Telenoche y posteriormente en cine de última función, Chicago 1963.